nuestra economía se encuentra en torno al pleno empleo, toda vez que la tasa de desocupacional se ha mantenido por debajo del 6,5%. Sin embargo, la creación de puestos de trabajo podría verse afectada por los resultados más moderados de la actividad. Para analizar lo que está ocurriendo en el mercado laboral, nos encontramos con Joseph Ramos, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy día conocimos que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,4%. Pasado el invierno, donde normalmente sube, debiéramos volver a ver tasas en torno al 6%, como vimos hacia fines del año pasado, o nos tenemos que acostumbrar a tasas más cercanas al 7%. Yo creo que, bueno, primero la cifra hoy día es una cifra buena por dos razones. Es más baja que la misma época del año pasado, no mucho, pero 3 décimas. Y segundo lugar, que no empeoró, como tú mismo sugeriste, efectivamente en el invierno. En estos meses de invierno la tasa de desempleo sube por razones estacionales, así como baja en los periodos de verano. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Obviamente depende mucho de la, entre comillas, desaceleración de la actividad económica que pudiera darse. Si es lo que vemos hasta ahora, no hay un reflejo de tal desaceleración en esta cifra. Entonces, mucho depende de qué va a pasar de aquí a fin de año. La mayor parte de los analistas está proyectando un crecimiento de 4,5, tal vez 4,7 para el año, lo cual quiere decir más de 4,5 en el segundo semestre. Y si fuera así, yo diría que lo más probable es que el desempleo a fin de año sea algo menor a lo que fue el año pasado, para la misma fecha. Ahora, obviamente si la desaceleración es más fuerte, y el crecimiento, por así decirlo, fuera 4% de la economía, en la medida que se produce menos, se necesita menos gente y ahí podríamos ver aumentos en la tasa de desempleo. Pero por ahora yo apostaría a que va a continuar descendiendo, aunque muy levemente, respecto a lo que fue el año pasado. ¿Y eso sería una tendencia natural para nuestra economía? Bueno, es natural en el sentido que cuando la economía está en expansión, se necesita más fuerza de trabajo. Y eso es lo que está ocurriendo en los últimos años. Entonces, no veo por qué, si la actividad económica sigue en expansión, eso no vaya a frenarse hasta que lleguemos a un pleno empleo total. Lo que va a pasar a partir de ese momento, que se van a seguir generando empleos al mismo ritmo, pero la gente se va a ir de un mal empleo a un mejor empleo. Entonces, el total de empleos no va a aumentar mucho, pero la calidad de empleo sí va a mejorar. Eso mismo le iba a comentar. En lo que va corrido de este gobierno se han creado más de 830.000 empleos. Una muy buena cifra y daría cumplimiento a la meta del gobierno de 200.000 por año. ¿Esto debiera continuar entonces a su juicio? Bueno, va a continuar, o sea, mientras la actividad económica siga una expansión sólida, ese ritmo de crecimiento de nuevos empleos ha de continuar, porque no es un producto de ninguna ley. No hay ninguna ley nueva en fomento del empleo, ninguna. Es resultado de la expansión económica que se ha dado de nuevo por salida de la crisis, buen precio del cobre y cosas por el estilo. En la medida que eso fuera a perdurar, se seguirían creando esos empleos, pero como ya habría menos fuerza de trabajo antes, lo que pasaría es que se crearían 200.000 empleos y la gente que está en 100.000 empleos más malos, los dejaría, se van a estos. Entonces, la creación neta de empleo va a disminuir, sin duda, en el futuro, pero espero que va a ser, si la actividad económica continúa, va a ser mejores empleos de lo que ha sido hasta ahora. Algunas personas han criticado que la creación de empleo no ha sido de buena calidad. El gobierno se defiende diciendo que los asalariados crecen cada trimestre. ¿Usted cómo ve eso respecto a la calidad? Yo considero que, la calidad del empleo es tan, por ponerlo un buen chileno, tan peca como siempre ha sido. La calidad del empleo en Chile nunca ha sido gran cosa. Y se está generando el mismo tipo de empleo que siempre hemos tenido. Tampoco se le puede pedir algo tan especial. No vamos a pegarnos un salto tan grande en la economía. Yo diría, hay un indicador que la calidad en algo ha mejorado, no obstante, con todo, en el sentido que lo que más crece, incluso en esta cifra de hoy día, es el empleo asalariado. Se crea a un ritmo mayor que el empleo por cuenta propia. Y normalmente consideramos que el empleo asalariado es de mejor calidad. Porque tiene tradición, etc. Y eso sí ha estado sucediendo. Así que hay un índice de que ha habido algo de mejor calidad
usando eso como indicador, pero yo diría que injusta la crítica si cree que lo único que se ha creado es que son nocheros o qué sé yo, los trabajadores de una hora o cosas por el estilo. Eso no sé, son trabajos tan mediocres o buenos como en general se producen en Chile. Diversos economistas e incluso el propio Fondo Monetario Internacional han insistido en que Chile debe avanzar en flexibilidad laboral. Concretamente, ¿qué se debe hacer en esa materia? Bueno, yo creo que ese es un mantra, algo que se ha dicho, incluso lo que más dijeron esto 4 años atrás eran los partidarios del gobierno. Partidarios del gobierno decían: no se va a llegar a pleno empleo si no se flexibiliza el mercado laboral. Y lo que entendían por flexibilización del mercado laboral, por ejemplo, era reducir las indemnizaciones. No se hizo eso. Es más, si algo se hizo, se rigidizó. En la medida que uno crea el postnatal, hace aún más, genera un desincentivo a la contratación de mujeres. Entonces, si algo se hizo, es que se hizo menos flexible. Y no obstante, se crearon una tonelada de trabajo, lo cual muestra que la flexibilización no es necesario. Puede ser bueno, pero no es necesario para llegar al pleno empleo. Y eso es lo que hemos visto con esto. Entonces, pondría esa... Hay argumentos a favor de mejor flexibilidad, pero para mí la flexibilidad que más se necesita no es tanto por el lado de las indemnizaciones, aunque creo que ahí hay algo que se puede hacer. ¿Tenemos bien por el lado de la jornada, por ejemplo? La jornada en situaciones de crisis. Uh-huh. En situaciones de crisis, lo que uno quisiera es que la empresa, en lugar de despedir 10% de su personal, porque prendiendo 10% y no le queda otra, es que reduzca las horas en 10%. Y mantenga el plantel. Eso es mejor para la empresa, eso es mejor para el trabajador. Y eso requiere incentivos especiales que no existen en la actualidad para generar eso. Ese tipo de flexibilidad me parece primordial para una futura crisis, que desafortunadamente siempre los vamos a tener. En cuanto a las indemnizaciones, creo que hay una suerte de consenso, entre los técnicos al menos, que pagar un todo evento por alguna parte de ese periodo sería mejor que el sistema de un mes por año por 11 años. El mercado laboral ha sido una de las principales razones por el fortalecimiento del consumo. Hoy día tuvimos indicadores sectoriales y vemos que nuevamente los sectores que están ligados a la demanda siguen creciendo con robustez versus los por el lado de la oferta que se están desacelerando. ¿Qué debemos esperar para el segundo semestre? Tú ya decías un poco que esta desaceleración podría continuar. Bueno, la desaceleración que se ha dado es en la inversión. Tal como tú señalas esta cifra, el consumo sigue, es más, 13% es un ritmo mayor de consumo este mes que lo que teníamos en meses anteriores. Entonces, como quien dice, el consumidor sigue con muy buenas expectativas de crecimiento y es lo que está manteniendo la demanda bastante alta. No es que el inversionista esté pesimista, lo que pasa es que la inversión no puede seguir creciendo a los ritmos del pasado y ha desacelerado. O sea, pero de todas maneras este año el crecimiento de la inversión probablemente sea 8% más que el año pasado, lo cual es muy bueno. Pero es menos de lo que se creía a principio de año, porque a principio de año pensábamos que las mineras iban a invertir $100,000 millones en los próximos 8 años y las mineras se han puesto un poco más cautos por el precio del cobre. Entonces, oye, igual cuando el precio sube, el precio puede caer. Estamos dispuestos a meter tanto en esto y se ha reducido la inversión minera. Así como por la burbuja inmobiliaria, que el Banco Central habló de una posible burbuja, los bancos en general se han puesto más cautos y entonces la inversión en vivienda se ha reducido, o sea, desacelerado. Pero por ahora el consumo sigue fuerte. Probablemente va a desacelerar algo. Bueno, Joseph, muchísimas gracias por habernos acompañado para explicarnos qué está pasando en el mercado laboral. Te agradezco. Bueno, con estas palabras despedimos una nueva edición de Agenda Económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.